funcionar en el sentido de que no es otro pasaje de cada semana. Yo creo que no puede llegar a funcionar. Los que empiezan después de la escuela se les va a gustar un día entre semana, que probablemente sería el miércoles o el viernes. Pero por esta manera, por este tiempo, vamos a hacerlo así: escuela de 8 a 9 y culto de 9 a 11. ¿Ok? Iglesia, Lucas capítulo 12. Atrás de Biblia para las personas que no tienen una. Hermana Jessica, por hoy así sea, se ve un poco la puerta, ajustémosla, así sea un poquito, porque hoy en día está como, hay días que no me gusta mucho para que la gente entienda que siempre está bien, pero hoy está como un poquito frío el día, yo lo veo algunos que están muy como, dejemos así que habla. Lucas capítulo 12. Iglesia, el título que Dios nos da para el día de hoy es: Dios suple tu necesidad. ¿Cómo dije? Dios suple tu necesidad. Vamos a leer Lucas 12:30 y después de leerlo, el pastor ora a favor de la meditación. Dios suple tu necesidad, que es el título. Lucas 12:30 dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Padre sabe que tenemos ¿qué? Necesidades. El Padre sabe que como hijos tenemos necesidades. Son un poco la apuesta. Él un día dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes se os piden? Entonces, ¿qué pasa? Dios reconoce que hay una necesidad en nuestras vidas, y Dios reconoce y Él prometió que Él va a suplir esa necesidad. Entonces aquí tenemos un problema, porque una cosa es que Dios haya prometido que vaya a suplir tu necesidad, y otra cosa es que tu necesidad sea suplida. Iglesia, revisando, los teólogos bien rigurosos en la palabra, que la han leído de pe a pa en diferentes idiomas, en todas las traducciones, todos, o sea, el 100% de los teólogos coinciden en que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Y esto es una cosa de locos, de locos. Hermano, uno dice: Señor, amigo, que me toque 10 citas. ¿Usted sabe qué es lo que el Señor ha prometido? Mira, la canción que los muchachos entonaban en el último coro: echó a la mar los carros del faraón. Esta es una de las gestas más grandes que Dios hizo por su pueblo. O sea, dejar que su pueblo pase en limpio, en seco, y apenas venían los carros del faraón, hacer que las aguas vuelvan a su cauce natural. Hermano, esto es una cosa grandiosa, pero vamos a entender un poco de ese pasaje bíblico. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es que Dios no haya prometido que no se vaya a encargar de tu necesidad. El problema es que nosotros seguimos estando en necesidad, y muchas veces nuestras necesidades no son suplidas. Entonces hay algo que está fallando entre las grandes promesas que Dios ha dado, que dice que te va a suplir tu necesidad, pero Señor, ¿por qué yo no recibo? ¿Por qué yo no veo que Dios supla mi necesidad si en la Biblia hay más de 3,000 promesas? ¿Usted sabe que son 3,000 promesas en 66 libros, hermanos? Esto es demasiadas promesas. Pero ¿por qué lo que Dios dice no se refleja en mí? Y si esto está pasando, ¿qué hacer para poderlo solucionar? Porque no podemos dejar, hermano, que las promesas sigan estando en el cielo y nosotros mantener la tierra en necesidad. Porque el deseo del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, Él dijo: mi deseo es que lo que se haga en el cielo se haga también donde, en la tierra. Hágase tu voluntad así en el cielo como también en la tierra. Preguntas: ¿en el cielo hay deudas? ¿En el cielo hay necesidades? ¿En el cielo hay enfermedades? ¿En el cielo hay desespero, angustia, ira, enojo?
Jesús en Mateo capítulo 6 es que las cosas que pasen en el cielo pasen también ¿dónde? En la tierra. ¿Qué es lo que toca hacer? Bajar a la tierra lo que está ¿dónde? En el cielo. Hoy vamos a ver si el Señor nos ayuda un poco para poderlo hacer. Oramos y después leemos Lucas 12 del 22 en adelante. Papá, yo clamo a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a la congregación, bendice a cada hombre y a cada mujer en este lugar. Dale estudio de tu sabiduría para que tengan la capacidad, Padre Celestial, de reconocerte todos los días de su vida. Enseñarle al profeta Isaías, pasa el carbón por los labios para que no profiera insulto y toda idea preconcebida sea anulada en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y que no únicamente pronuncie lo que provenga del cielo. Yo me anulo para que seas tú quien viene, Espíritu Santo de Dios, en tu santo y único nombre. Yo clamo a ti con entendimiento. Amén y amén. ¿Cuál es el título que tenemos hoy? Dios suple tu necesidad, mi necesidad propia. Ok, ustedes me están escuchando bien, porque yo siento que veo uno como muy alto, me parece. O está bien, pero ustedes están bien. Si ustedes están bien, yo estoy bien. ¿Están bien ustedes? Déjenme que está perfecto. Lucas 12, en el versículo 22. La palabra del Señor dice: dijo luego a sus discípulos. ¿Quién dijo? El Señor Jesús, ¿no? Ok. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis y por el cuerpo que beberéis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Verso 24. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir su estatura un poco? Pues si no ponéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros el reino. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced cosas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, estará también ¿qué? Vuestro corazón. Amén. Dios suple tu necesidad. Iglesia, demos una introducción de esta manera. Uno de los grandes desafíos que la iglesia tiene, o de los grandes problemas, perdón, que la iglesia experimenta, es que la iglesia no tiene una mente de necesidad. Siempre que hubo una necesidad bíblica en el pueblo de Israel, Dios la suplió, sí o no. Ellos podían tener sed y estaban en un desierto. ¿Y de dónde hizo Dios brotar agua? De una roca, hermano. Un día ellos estaban como elevando un poco delante del Señor y decían: en Egipto teníamos carne. Y Dios dijo: ¿qué me invento? Una cosa exótica, de codornices a los chinos. Le mandó codornices sobre el campamento, ¡prum! Cayeron. Ese día comieron carne, sí o no. Comieron. Cuando había mucho sol, ¿qué puso Dios? Una columna de nube para que les tapara. Cuando en la noche, porque en el desierto hacía frío, ¿qué puso? Esa columna de nube se traspasaba a él. Una columna de fuego. ¿Y qué hacía? Les abrigaba.
Un día, la canción que tomamos ahora, Faraón venía a perseguirlos, a matarlos, ¿sí o no? Están enfrente del mar. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Ellos pasaron en limpio y en seco, y cuando intentó pasar cuando intentaron pasar los carros del Faraón, ¿qué hizo Dios? Cerró otra vez las aguas. Esto que demuestra que cada vez que hay una necesidad, Dios la suple. Lo que pasa es que en nuestra mente muchas veces no está la necesidad, porque muchas veces nos conformamos a lo que ya tenemos. Pastor, me está predicando de prosperidad, iglesia. Ustedes me conocen. Ustedes saben que les estoy predicando del evangelio de la prosperidad. Les estoy hablando de que si en su mente no hay un chip que diga necesito de Dios, Dios no te puede suplir, porque Dios suple tu necesidad. Lo que pasa es que nosotros hemos sacado la palabra necesidad de nuestra mente y hemos metido la palabra gustos o anhelos. Bíblicamente, Dios prometió darte lo que necesitabas o lo que te gustaba y querías. Lo que necesitabas. Aquí hay un problema, hermanos. ¿Saben que en la casa con mi esposa nos reímos porque saben cómo es la ley de nuestra casa? Pero muchas veces como que lo dejamos llevar. Ahora nosotros tenemos una hija. Y hermano, cuando uno pasa por los almacenes de ropa de bebé, yo veo a mi hija metida en toda la ropa del almacén. Pero no, si soy un pecador, pues a mí me pasa. O sea, yo tengo una hija y como tiene gente así crece, yo digo, osa, y queda sabrosa, y yo la veo y digo, uy, Dios mío. Pero entonces, mi esposa cuando me ve muy elevada, me ve un corazón y me dice, hijo, pero la niña lo necesita o usted lo quiere. Vámonos para la casa, bien. Entonces, claro, porque son cosas quizás que yo quiero, pero que mi hija no necesita. Nosotros ahora, las oraciones que le hacemos al Señor, perdón, iglesia, la mayoría son de cosas que nosotros queremos, no de cosas que nosotros necesitamos. Póngase a pensar conmigo y lo verá. Revise su vida y lo verá. La mayoría de oraciones que nosotros hacemos hoy en día es de cosas que nosotros queremos. Entonces muchas veces nosotros queremos, yo no sé, iglesia, nosotros queremos mejorar tal cosa, pero cuando uno se habla de que quiere mejorar algo, es porque ya tiene algo. ¿Está mal pedir así? No, si es la voluntad del Señor, hágalo. Pero yo te digo una cosa de todo corazón. Dios ha prometido darte las cosas que vos como iglesia necesitas, no los caprichos que nosotros queremos. Porque muchas veces pedimos cosas que no necesitamos. Mira, ¿sabes qué pasó? Yo agradezco a unos hermanos que mientras yo estuve en los Estados Unidos, 2 días antes o 3 días antes de que yo llegara a mi casa, unos hermanos míos que ahí en la iglesia se metieron a mi casa y me hicieron un aseo como nunca, la verdad. Pero hubo una cosa particular. Cuando yo reviso mi habitación, yo veo mis camisetas doradas, las camisetas blancas y las camisetas de color, ¿sí o no? Y yo tuve una confrontación fea con el Espíritu Santo. Se parece el pastor que se confronta, cree que ha sido un culto, que el ángel bajó. No. Yo mirando mi closet me confronté y me quebranté feo, porque tenía demasiada ropa. Hay gente en la calle que no tiene que colocarse. Y yo tenía demasiada ropa. ¿Sí? Entonces yo dije, por mucho utilizaré una o dos camisas, porque dejé 14 camisetas. El resto la que cambié, porque la gente necesita eso que está. Perdón, pero es mi manera. Iglesia, hay gente que tiene necesidad. Y Dios muchas veces nos utiliza para que suplamos la necesidad. ¿Te das cuenta que muchas veces se le mete como cosas en la cabeza que uno necesita 15, 20 o 30 pares de zapatos? ¿Sabes qué tengo que hacer estos días en mi casa? Porque la verdad, diga, si alguien calzaba 48, yo le doy los zapatos a la gente, pero hermano, yo le llevo los zapatos a Carlos. ¿Carlos cuánto calza? 39. No, a Carlitos, imagínate, a Carlos era como un payaso con los zapatos. O sea, no puede. Entonces, en esa parte, pero ¿sabes qué me tocó? Porque me llegaron del exterior unas zapatillas, pero yo en mi mente reconozco que tengo necesidad
necesidad apenas de una cantidad de zapatos. Lavé unas y las archivé. Ya guardé 2 pares de zapatillas, no me las puedo colocar. Y si me las pongo es porque quiero para cada semana tener una, para cada día de la semana. Iglesia, no te estoy criticando. Piense conmigo de manera espiritual. Hay cosas que usted tiene en su closet que pueden ser bendición para otra persona. Es que el hecho de que Dios haya prometido que te va a suplir lo que vos necesitas, a la otra gente debe prometer lo mismo. Dios suple tu necesidad. O sea, con los zapatos yo quedo complicado, porque el tío mío que más calza casa como 43, 44, no, eso ni metiendo el periódico en la punta, o sea, yo no puedo. Entonces, si me regalan zapatos, los guardo y me pongo unos y después saco los otros cuando esto se rompa. Pero iglesia, la iglesia debe tener en Cristo una mente de necesidad. Porque cuando Moisés venía caminando con el pueblo y se encuentra con el mar, la necesidad hizo que la mano de Dios apareciera. ¿Por qué Dios no aparece antes? Porque es cuando tenemos la necesidad que Dios prometió suplir, que Él aparece y se manifiesta. Lo que pasa es que la gente ha dejado de tener mente de necesidad y ha empezado a tener mente de yo quiero. Yo quiero que me bendigas con eso, Señor. Y es que el Señor no está aquí para darte lo que vos querés, sino lo que vos necesitas. Bueno, lo que tú necesitas, yo hablo mucho para lo que necesitas. Iglesia, Dios suple tu necesidad. Primer punto de predicación: la fe que Dios quiere ver en sus hijos es lo primero. La fe que Dios quiere ver en sus hijos. Leo Lucas 12, 28. La fe que Dios quiere ver en sus hijos. La palabra del Señor dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de qué? De poca fe? ¿Qué es lo que el Señor te está criticando o diciéndole a ellos que le falta? Fe. La fe. Hermanos, a ver si yo soy un poco atrevido con la predicación. ¿Qué necesita uno para tener fe? O sea, ¿qué precio tiene que pagar uno? Iglesia, ninguna, tenerla. O sea, confiar 100% en el Señor. Algún día en la escuela o en los grupos de trabajo me hicieron un ejercicio de confianza, que era que uno estaba así y se dejaba echar hacia atrás en confianza. ¿Algún día les tocó? Hermano, yo nunca pude por eso. ¿Por qué? Porque yo soy grandísimo. Y colocaron una cosita atrás a recibir mejor que pararte atrás. Hermano, yo puedo tener mucha fe en mi Señor. Vení para acá. O sea, ¿cuánto pesa Jorge? 60, yo peso 114. No, gracias. Es que nos están desesperando. ¿Cuánto hay de 60 a 114? ¿Cuánto? No, de 60 a 114. Piensen lo que ahí estamos. Jorge nunca ha levantado 54 kilos en un gimnasio, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Ha levantado 54 kilos en un gimnasio? ¿Qué? Listo, bueno, Jorge es otro lado. Entonces, si yo me voy hacia atrás, por más de que el ejercicio sea de confianza, yo aplasto este muchachito. Y el ejercicio de confianza en mi grupo lo hacían de 3. O sea, el primero te recogían aquí. O sea, déjate caer. El primero te recogían aquí, el segundo te recogían aquí, pero el tercero era casi en el piso, hermano. Y es que yo estoy tratando de Señor que Jorge a mí no me va a aguantar en el piso. ¿Pero cómo? Entonces mire esto, por más que usted tenga un ejercicio de confianza, uno dice, no, tranquilo que vamos a hacer la parte teórica. ¿Está listo? Pero muchas veces con Dios pasa esto. Es la verdad. Muchas veces el de 60 tiene que soportar al de 114. Y el de 114 dice, ¿cómo este muchachito va a soportarme? Porque en el primer escala Jorge puede meterme, porque es un ángulo bien chiquito. En la segunda, digamos, pero casi en el piso, dejarme caer hacia el piso. O sea, 114 en la gravedad. Dejarme caer y recogerme casi a una baldosa del piso. Quizás Jorge no lo va a
pero muchas veces es lo que Dios te dice: abandónate en mí. Y uno lo que empieza a decir es: pero es que Jorge es chiquitico, pero es que Jorge pesa 60, o sea, que nos valga el ejemplo, ¿no? Entiéndame principalmente, pero es que Jorge pesa 60. No, Jorge es todo flaquito, yo lo lesiono, después la mujer me pelea. No, Jorge, no, ¿sabe qué? Yo termino diciendo: Jorge, siéntese, y que el Señor me supla de otra manera. Perdón, aquí Dios puso a Jorge a que nos sostuviera, pero fui yo el que no quise. Porque muchas veces, ¿qué? Vemos a la gente que nos puede soportar como menor, o muchas veces vemos lo que Dios nos dice como algo que uno dice: pero es que esto, recuerda que no es con tu mente natural, es con tu mente espiritual. No es con tu mente natural. Yo con la mente natural yo pongo el amor que ve. ¿Y quién quita que Jorge tenga por dentro la bolsa de Sansón? O que yo en ese momento de la ley, que Jorge sea un Hércules chiquito y empieza a coger mi insulto al pastor y uno no sabe. Hermanos, muchas veces con Dios nos pasa ese ejemplo que acabamos de hacer con Jorge. Dios está diciendo: dale, pero tu mente natural dice: uy, no. ¿Y cómo hago eso? Hermano, si Dios te dice, obedezca. Primer punto de predicación: la fe que Dios quiere ver en sus hijos. Vamos a darle para que el tiempo nos rinda. La fe que Dios quiere ver en sus hijos. Vamos a revisar dos opositores de la fe según el pasaje bíblico. Primer opositor de la fe se encuentra en el versículo 26. Primer opositor de la fe. Y ese opositor tiene que ver con afanarse por pequeñeces. La palabra del Señor dice en Lucas 12:26: pues si no podéis ni aún en lo que es que menos. El Señor aquí que está reconociendo que ellos están afanados por lo que es menos. Él dice: ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, hacerse más alto. ¿Sí o no? ¿Quién podrá? Es una cosa que no se puede. Pero para el Señor eso es un asunto menor, como la comida, como el vestido. Él viene haciendo todo un recorrido y dice: pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo que pasa es que el Señor Jesús reconoció que nosotros nos afanamos, iglesia, por lo que es menos. Yo no sé los que son solteros, pero los que somos casados podemos decir algo. En ocasiones las mayores dificultades en mi casa o en nuestra casa no son por problemas grandísimos, son por cosas así. Ponga a pensar si le ha pasado y que es casado. Póngase a pensar. Entonces uno dijera: no, es que el esposo tiró por la ventana la esposa del tercer piso. No, es que eso no pasa. Entonces un día el esposo llegó y llegó como aburrido del trabajo y le dijo: ¿qué hubo, mija? Pero no me decía: hola, mi amor. En serio. Y si usted no es sabio y para eso ahí, la tercera guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki, no pasa nada, se arma, pero uno vio, mira, pero antes me decía: hola, bebé. Y uno dice: bueno, hola, bebé. Ay, me dijo por cumplir. No, mentira. Entiéndame el ejemplo. ¿Hemos peleado nosotros por pequeñeces, sí o no, iglesia? Seamos honestos. Hemos peleado por pequeñeces. Que no me llamó, que sí me, o sea, mira, en el hogar pasan unas peleas, hermano. Y uno dice: ¿y por qué estamos peleando, verdad? A mí me pasa, perdón, a mí me pasa. Yo al final pienso y digo: ¿y yo por qué estoy peleando con mi esposa? Muchas veces las cosas han sido tan insignificantes que usted ni se acuerda por qué está peleando. ¿Le ha pasado o no? Usted empieza ahí a armar el pororó y después uno dice: ¿y por qué era que yo estaba peleando? Yo no me acuerdo, pero la ve. No me acuerdo. Iglesia, el Señor Jesús le dijo: un opositor de la fe es fijarse en pequeñeces. Es la verdad. Otro opositor de la fe es no reconocer que el Padre está en control. Es el segundo opositor de la fe. No reconocer que el Padre está en control. Leo Lucas 12:30. Primero opositor de la fe, afanarse por pequeñeces. Segundo opositor de la fe, no reconocer que el Padre está en control. Lucas 12:30 dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo,
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Quién sabe que tenemos la necesidad? Dios. Dios sabe que tenemos necesidad. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado un poco la ecuación. Nosotros no hemos entendido que teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Es la verdad. A mí me impacta un texto cuando la nación de Israel le pregunta a Moisés: ¿y dónde vamos a dormir? Porque aquí en Egipto estamos como esclavos, pero tenemos unas casas. En el desierto, ¿dónde vamos a dormir? Moisés se mete con Dios y la respuesta que sale de la medida que Moisés tuvo con Dios es: yo les seré a ellos por morada y ellos me serán a mí por pueblo. La morada de ellos, ¿qué va a ser? ¿O cuál va a ser? Dios. Iglesia, no hemos entendido que si nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo, sino que nosotros hemos dejado de que Dios sea lo primero y hemos buscado en las cosas que Dios nos puede proporcionar. El problema es ese. Sacar a Dios del primer lugar es el problema. Dedicarnos a las pequeñeces. Mira, iglesia, en el tercer punto vamos a entender algunas cosas que están pasando en mi vida. En estos últimos 3 años y medio o 4 han pasado varias cosas en mi vida. Yo les voy a contar un poquito de esas cosas que han pasado. Por eso voy a correr un poco por los otros puntos para meterme un poco más al último. Pero iglesia, sacar a Dios del primer lugar y entender que el que te puede suplir es Él. Es un asunto, hermano, que es el peor pecado que el cristiano puede cometer. Es el peor pecado. Porque nosotros tenemos toda la teoría en la cabeza. Dios llega en el momento justo. Dios nunca deja a un hijo libre de vergüenza. Hasta un vaso con agua bíblicamente obtiene recompensa. Hermano, yo los conozco a todos aquí. Todos ustedes han dado más así sea que un vaso con agua. Y si un vaso con agua tiene recompensa, ¿cuánto más lo que yo sé que ustedes han hecho? Sino que uno se desespera. Y ese es el problema. ¿Hay algún antídoto al desespero? Se llama Dios. ¿Sabe a mí que me aterra? Que Sara, con 90 años, dio a luz. ¿Qué es eso? La palabra del Señor dice que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, la menstruación ya no llegaba a pensar. Si no hay menstruación, no puedes quedar embarazada. Dios colocó a menstruar a una mujer de 90 años, solo para cumplir el propósito en usted y en mí, porque somos herencia de Dios. Si Dios puso a menstruar a una mujer de 90 años, le va a quedar imposible arreglar un problema en tu vida, iglesia. No le va a quedar imposible. ¿Qué es lo que nos falta? Ver a Jorgito, el chiquitico de 60, que puede sostener a este de más de 100. Eso es lo que nos falta. Confiar en que Jorge, de una u otra manera, puede tener la capacidad de sostenernos. Así nuestros ojos físicos estén viendo una cosa imposible. Primero, la fe que Dios quiere ver en sus hijos. Segundo, la fe que Dios quiere que tengamos en su palabra. Isaías capítulo 43. Algunos de ustedes podrán recordar esta palabra porque fue la palabra que el pastor Jackson cumplió el domingo 1 de enero. Yo no estaba, ¿no? Yo estaba en los planes más extremos. Yo estaba accidentando por acá, así que carro volar. Yo estaba en otras cosas, pero yo sé lo que predicó el pastor. La fe que Dios quiere que tengamos en su palabra. Lee conmigo Isaías 43. Permítame hoy leerte otra versión. Creo que voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La fe que Dios quiere que tengamos en su palabra. La palabra del Señor en Isaías 43:14 dice, leo Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien. ¿Por qué? Quizás no se concentre en su versión, concéntrese un poco en la mía. Por tu bien. O sea que Dios hace cosas que son por tu bien.
hagamos un paréntesis. Dios dice que esto que va a hacer, y ustedes van a leer lo que va a hacer con el pueblo de Babilonia y con los egipcios, aquí a continuación. Pero Dios dice que lo hace ¿por qué? Por nuestro bien. O sea que hay cosas que Dios tiene que hacer por nuestro bien. Si son cosas que nos gustan, si son cosas que no nos gustan, no es el problema. El problema es que Dios hace las cosas por nuestro bien. Muchas veces uno no entiende por qué las cosas que uno está pidiendo al Señor no pasan. Iglesia, usted no sabe de qué lo está librando el Señor. Le comento una. A un tío mío le da muerte el 31 de diciembre, ¿no? Estábamos en la casa del pastor Jack. Y yo dije, me voy ya. Porque tengo un hermano de mi mamá y yo sé mi mamá cómo se pone en mi familia. Yo dije, me voy ya. Y el pastor Jack me dijo, niño, no se vaya ya. Espérese hasta las 4 o 5 de la mañana y salí un poco más descansadito. Le dijo el pastor Jack. Entonces yo me sujeté a la palabra de él y le dije, no, voy a irme a las 4 o 5. Iglesia, lo que le va a pasar a uno, le pasa. El accidente que yo tuve en Chile, si yo saco la hora que yo iba a salir de acá, fue un accidente en la línea entre Cajamarca y Calarcá. ¿Usted sabe qué pasa cuando hay un accidente en la línea? Me voy a la línea. ¿Usted sabe qué pasa? Que si yo me accidento entre Ibagué y Armenia, hay un muro que es una peña, porque es la montaña, es la cordillera, y está el abismo. ¿Usted sabe qué pasa si yo me accidento entre Ibagué y Armenia? Nos matamos todos, hermanos. No les estaba contando el cuento. Iglesia, hay cosas que Dios hace por nuestro bien. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no nos gustan. Pongo de comparación la predicación. Esta es una iglesia que tiene una característica. El pastor se ríe bastante. Pero hay días que yo vengo afilado. Hay días que yo vengo, pero afilado. Que ni me río, hermano. Y le doy candela a la gente. Y usted puede llegar a decir, hermano, el pastor hoy, ¿qué? ¿Que peleó por la esposa? No. Pero yo muchas veces lo hago por el bien de ustedes, porque se necesita. Yo no soy de los que predico lo que a mí me gusta. A mí el tema que más me gusta es el tema de familias, de fortalecer la familia. Entonces yo puedo predicar todo el año de familias porque es lo que más me gusta. Pero muchas veces el Señor manda una palabra que es muy punzante para la congregación. Y quizá a usted no le gusta, pero yo lo hago por su bien. No porque yo quiera darle garrote. Pues por mi fuerza yo siempre le daba la palmadita en la espalda y ahí la regamos. Pero llega un momento en que Dios me dice, métale candela a la gente. Y yo le meto candela. Claro. Isaías 43:14. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, por tu bien, dice el Señor, por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir de su pacto de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor tu Santo, dice el versículo 15, el Creador y el Rey de Israel. 16. Yo soy el Señor que abrió el camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. La última canción que cantamos. 17. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto, con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. 1 al 18 y al 19 que nos vamos a concentrar. Pero olvida esto, dice el Señor. Pero olvida esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. A ver si usted entiende la predicación como hay que entenderla. Uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento es que Dios haya abierto el mar, ¿sí o no? Pasó a su pueblo y cuando iban a pasar por de Egipto, Dios cerró el mar. Es de las más grandes gestas bíblicas es que Dios haya abierto el mar para que su pueblo pase en seco. Este gran milagro, Dios dice, olvídate de eso. O sea, eso no se compara en nada
quiero hacer. Iglesia, esa a mí me la tienen que explicar. Me la tienen que explicar porque es imposible. O sea, ¿cómo es que de los más grandes milagros que Dios hizo, Dios te dice, olvídate de eso porque eso no es nada? Dice la palabra del Señor eso, no, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde lee? El 18. Pero olvida todo eso. O sea, todo el respaldo que Israel tuvo en el desierto, olvídalo. O sea, cortar agua en el desierto, llevar carne al desierto, eso, olvídalo, dice el Señor. Pero olvida eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Dice el 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Y termina diciendo el 19 de Isaías 43. Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en tierra árida y baldía. La palabra baldía es inhóspito, que es lo que aparece en Génesis 1. Y la tierra estaba vacía e inhóspita, o sea, la tierra estaba en vaciedad. O sea, Dios creará algo nuevo en nosotros de la nada, iglesia. Ay, bueno, esto le va un poquito más de alegría, pero bueno, que el emocionado soy yo, no me importa. La gesta que Dios ha hecho en la Biblia no se compara con lo que Él va a hacer con nosotros. Y nosotros muchas veces andamos tristes porque la realidad nuestra es diferente a lo que Dios dice en la palabra. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa? Hermano, usted no tiene que entender qué pasa. Usted tiene que conocer a Dios para entender en qué momento le va a dar las cosas, hermano. Usted tiene que creer. Un día el Señor Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si usted tiene fe, iglesia, para el que tiene fe, todo le es posible. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en nuestra fe. Aquí se japonesa esta canción y esta es una iglesia pero poderosa. Entonces yo dije, tienes que tener fe, runs por una canción. Eso es el Señor metido aquí en la asunto, hermano. Pero olvida eso, le dice el Señor. Olvida las cosas grandes que he hecho, olvídalas, porque eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Iglesia, más de 3,000 promesas bíblicas. Y nosotros estamos preocupados, porque lo que le está prometiendo al Señor no ha salido todavía. Iglesia, ay, hermano. Ay, hermano. Vean, lo segundo que Dios quiere, iglesia, es que nosotros tengamos fe en las palabras que Él ha utilizado para nuestra vida. Por eso yo amo que usted tenga con libreta para poder anotar. El celular es válido, pero algún día le puede meter un virus y le borra todo. Pero usted en un cuadernito, usted tiene su prédica ahí. Y si algún día Dios aquí le reta y le da algo, usted dice, uy, Dios me habla otra vez la palabra y usted la anota. Y eso es una palabra rema para su vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos descuidados de lo que Dios ha dicho. La fe que Dios quiere que tengamos en su palabra. Y tercer punto de predicación, la fe que trasciende por encima de las circunstancias. La fe que trasciende por encima de las circunstancias. Y para eso vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 3. La fe que trasciende por encima de las circunstancias. Entonces, primero, la fe que Dios quiere ver en sus hijos. Segundo, la fe que Dios quiere que tengamos en su palabra. Y tercero, la fe que trasciende por encima de las circunstancias. Primer libro de Reyes, capítulo 3. ¿Saben qué es una de las cosas más frustrantes que puede haber? Que lo que Dios diga en la palabra no se cumpla en uno. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Primer libro de Reyes, capítulo 3, porque por eso están buscando. Una de las cosas más frustrantes que puede haber es que lo que Dios diga en su Biblia, en su palabra, no se parezca en nada a lo que uno está atravesando. ¿Cuántas promesas les dije que había? ¿Más de cuántas? Más de 3,000. Entonces muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno puede llegar a decir, Señor, pero de esas 3,000 no hay ni una para mí. Una. Bueno, media. Uno con media promesa del Señor tiene, hermanos, les aseguro. Señor, ¿qué pasa que lo que tú dices
dices en la palabra no se cumple en mí. ¿Qué pasa? Ese cuento de que vamos a heredar, la promesa bíblica que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero muchas veces nosotros no nos vemos así. Entonces, ¿qué pasa, Señor? Vamos a entender un poco. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Vamos a leer más del 7 en adelante. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Es cuando el rey Salomón pide sabiduría. Ahora pues, primer libro de Reyes 3:7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre qué, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, dice el Señor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni desde ti se levantará otro como tú. Versículo 13 es el versículo bravo de este capítulo. Y aún también he dado ¿qué? Las cosas que las cosas que no pediste. Deténgalo ahí, no siga leyendo que confunde. Iglesia, esta palabra yo la predico con muchos sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque esta fue la palabra que Dios me dio el 28 de diciembre a mí, para todo el año 2017, a mí como pastor. La palabra que Dios me dio para la iglesia la encuentra en Jeremías capítulo 9, pero la palabra que Dios me dio a mí como pastor era esta. No sé si ustedes recuerdan que todas mis predicaciones en el mes de diciembre y un poco de noviembre, martes y domingo fue de no hacer tesoros en la tierra sino en el cielo, de buscar siempre, y recuerden que les prediqué como 3 veces que Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Y yo le predicaba, porque fue una palabra retante que Dios me dio. Y Dios me regala esta palabra que me va a dar algunas cosas que no le he pedido, y el 31 me matan un tío, y el primero tuvimos un accidente con mi esposa y con mi hija y casi me mato. ¿Qué hacer cuando las palabras que Dios dice en la Biblia que son para tu vida no se parecen en nada a lo que estás experimentando? ¿Te das cuenta que ahí el diablo se puede meter y empezar a decirte: esa palabra no era para usted? Es que el pastor se emocionó. El pastor la noche anterior había comido unos frijoles cargamantos, el pastor estaba lleno y dijo cualquier locura. ¿Qué hacemos cuando todo lo que Dios ha prometido no se parece en lo que estamos viviendo? Iglesia, te cuento una cosa. Yo soy un poco de hablar de eso, pero el momento lo amerita. Los últimos 3 años y medio en mi vida particular han sido años que pueden ser para el olvido. Cualquier persona puede decir eso. O sea, los últimos 4 años del pastor Américo han sido para el olvido. Pero ¿sabes qué decimos con mi esposa? Han sido años en los cuales hemos conocido más al Señor. Hemos dependido más de Él. Ustedes recuerdan, pasando del año 2013 al año 2014, en 10 meses, 6 familiares míos murieron. 6.
para mi casa a enterrar a una persona. Iglesia, un familiar mío se murió mi abuelo, un tío, un hermano, mi papá, un primo. No, me toca predicar y salir a enterrar a esa gente. Entonces, los últimos 4 años míos, ustedes pueden decir, así como cuando uno era católico que decía, oiga, pero no habré matado un cura, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Porque es que, yo lo que dice, ¿no? Que le cayó la sal, que le cayó la rocha, que le cayó la que no enrocha, o sea, uno dice que todo. Entonces, cualquier persona puede decir, cualquier persona puede llegar a decir que estará pasando en la vida del pastor Américo. Porque los últimos 3 años y medio, ¿cuánto Mancino que cualquier persona puede decir? Uy, hermano, Mancino pagó vivo. Entonces, después de que mis familiares se mueren, 6 familiares en 10 meses, quedamos embarazados de nuestra hija y mi hija nace con las dificultades de salud que mi hija tenía en esa época. Para los que no saben un poco, mi hija nació con osteogénesis imperfecta, que es hueso de cristal. Dios en 21 días la sanó. Mi hija nació sin el sacro, que es la que da la movilidad en el tren inferior. Dios de eso, en 21 días la sanó. Nosotros estábamos en la clínica Roosevelt y mi hija tenía una luxación total de cadera, un hueco en la cadera, o sea, la cabeza del fémur se le salía. Y Dios en 3 horas y 20 minutos la sanó. Tanto así que estábamos en la clínica Roosevelt y le hacen la primera prueba y se ve la luxación total. En la segunda prueba, luxación parcial. En la tercera prueba estaba totalmente sana. Tanto así que los médicos de la clínica Roosevelt llamaron a la jefe de radiología en la Roosevelt y le dijeron, mire, que no entendemos qué pasa. La señora dijo, pues yo lo que veo bien está sana, no tiene problema. Pero teníamos la radiografía que sí había estado enferma. Entonces mi hija, Dios sanó a mi hija. Entonces mi hija nació con la pierna derecha, con una malformación genética. Iglesia, yo te puedo asegurar, y mi esposa te puede decir exactamente lo mismo. Han sido años en los que más hemos conocido de Dios, más hemos visto el amor de la gente, porque Dios utilizaba a la gente para podernos suplir. Es la verdad. Y muchas veces uno se desespera, ¿no? Y resulta, iglesia, que esta palabra, y aún también te dan las cosas que no pediste, y Dios me da esa palabra, y este 31 de diciembre pasado matan a un tío. Hermano, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está lo que Dios dijo que me iba a dar a una cosa que no le he pedido? No sé si me estoy haciendo entender en la predicación. O sea, es una maravilla lo que Dios me está predicando, me está prometiendo, pero mi situación es otra. ¿Qué hacemos ahí, iglesia? ¿Nos quejamos de Dios? ¿Nos retiramos de la iglesia? ¿No creemos más en Dios? O sea, ¿qué hacemos ahí? ¿Saben qué pasa, iglesia? Que la confianza en el Señor es lo único que no se puede perder. Es lo único que no se puede perder. Hermano, usted no sabe de qué lo está librando el Señor. Yo les acabo de decir, si yo salgo el 31 de diciembre en la noche, el accidente que tuve el 1 de diciembre lo tengo en la línea, y si me accidento en la línea nos matamos. No, Dios hizo que nos accidentáramos en Chía. Yo en febrero pasado había predicado en Chía. Mi mentor, el reverendo David Muñoz y la pastora Mari, son mis mentores. Entonces yo me accidenté, quedamos en la clínica Universidad de La Sabana, de las mejores del país. Y mira cómo Dios organiza. Quedamos en Chile, me quedé hospedado en 2 casas. Un tiempo me hospedó el pastor, después necesitaba salir, me mandó a la casa de unos hermanos de la iglesia. No pagué ni un solo transporte, porque me llevaban a la clínica y me recogían. Me llevaban y me recogían. No pude estar mejor atendido, es la verdad. Porque Dios hasta en medio del desastre se mete. Lo que podemos hacer nosotros, hermanos, es seguir confiando en el Señor. Y mira, para terminar de esta manera, para hacer una historia larga, una historia corta. El domingo, la familia del reverendo Santiago Rodríguez estuvo aquí en la iglesia. Y la iglesia como una ofrenda para nosotros como familia pastoral. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Al final, yo paso como el micrófono para despedir pues a la asamblea, y eso fue una cosa que planearon ellos, ¿no? Ustedes me conocen bien en eso. Pero yo no sé si ustedes recuerdan las palabras que yo dije. Yo dije, algunas personas en la iglesia están muy preocupadas porque el pastor está sindicado, ¿no? El pastor habla cómo hace para hacer las visitas, cómo se mueve, su esposa fracturada, tiene que ir a terapia a Chile y a su hija está en terapia en Bogotá, y el Señor, ¿qué va a hacer? Y yo siento del Señor rechazar 3 ofrecimientos que me hicieron en la iglesia.
Porque hermano me dijo, pastor, ahí está el carro, cómalo. Y yo le digo, yo no dije que no por orgulloso. No, y es que no, que cuento, carro. No, pues hermano, me ha tocado caminar 45 minutos y una hora. Y mover estos 114 kilos es un esfuerzo bravo. Yo en estos días caminé por una hora hasta mi casa y llegué, y yo vivo en un cuarto piso. Y yo dije, uy, hermano, no, pero una u otra vez. Caminar una hora y llegar a subir un cuarto piso. Dios mío, lo estoy sintiendo, claro que lo estoy sintiendo. Pero ¿saben qué pasó? Yo le digo al Señor, porque lo que hacemos en el ejercicio de leer la Biblia en un año, tenemos algunas disciplinas. Acabé de pasar por Génesis, voy en Éxodo. Y en Génesis te habla de una excelente administración como la tuvo José. Recuerda con Génesis del 37 al 45, ahorrar y este tipo de cosas. Entonces yo recuerdo las palabras que yo dije el domingo pasado. Yo dije, iglesia, algunas personas de la congregación están muy preocupadas porque el carro viene sirve mucho. O sea, el carro no es un lujo, sino que es una necesidad. Pero pues yo siento, yo no soy de colocarle señales al Señor, dije yo, pero un buen síntoma que tiene que pasar para que yo esté en otro vehículo, dije yo aquí el domingo, es que la deuda que yo tenga del carro, porque el carro lo estaba pagando todavía, quede totalmente cancelada. Porque ¿cómo hago para meterme en otro carro teniendo una deuda? Esto es una cosa que yo no puedo hacer, pero ante la iglesia quedó mal. Porque ustedes van a saber que tengo una deuda vieja y que me tengo una deuda nueva. Entonces el pastor, ¿por qué cada uno predica de buena administración cuando él es un mal administrador? Primera cosa. Segunda cosa, yo le dije, Señor, yo en mayo tengo que irme para los Estados Unidos por 3 semanas a cambiarle la prótesis de la pierna a mi hija. Yo sé que no se vería con buenos ojos que yo ande en otro carro y que los tiquetes para mi hija no estén resueltos. Porque ¿cómo así que el pastor en marzo o en abril, ay, que no tengo plata para irme para los Estados Unidos a operar a mi hija? O bueno, a cambiarle pues la prótesis porque no es más operación. Pero si anda en un carro pero no tiene para los tiquetes. Yo le dije, otro síntoma es ese. Y yo le dije a usted el tercero. Y el tercero es más difícil, que mi esposa esté en paz. Yo le dije eso. No porque mi esposa es la paz que digo esto, ¿no? Sino porque mi esposa no es muy expresiva, pero ella da unos detalles que si ella siente paz, no entiendo que por ahí va la cosa. Es la verdad. Dios en mi hogar funciona así, ¿sí o no? Yo a mi esposa le escucho, la verdad. Es la verdad. Así yo sea el sacerdote de la casa, el pastor de la iglesia, cuando mi esposa me dice algo, yo atiendo lo que ella me dice, porque no se expresa mucho, pero cuando se expresa me da en el punto. Entonces yo recuerdo que le dije a ustedes, hermano, la verdad, la tercera es la más difícil, que mi esposa esté en paz, o para meternos en otra deuda, o para saber qué hacer, ¿no? Iglesia, ténganme ese punto ahí. Yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana a hacer el devocional. Y resulta que yo un día bajé y me levanté a las 5. ¿Sí, no? Duré 2 o 3 días haciendo el devocional a las 5 de la mañana en cambio de las 4. Y el Espíritu Santo me exhortó, pero Dios me dijo, ¿por qué bajaste el tiempo? Y yo obedientemente al otro día me levanté otra vez a las 4. O sea, cuando Dios manda, hermano, hay que hacerlo. Y en estos días pasados, iglesia, en esta semana, me llama un familiar. Y ese familiar previamente le había preguntado a mi mamá, bueno, pero el carro es el instrumento de trabajo de Américo. Américo, ¿qué va a hacer sin carro? Entonces mi mamá le dijo a mi familiar lo que yo le dije aquí. No, pues Américo dice que hasta que no cancele toda la deuda, él no se va a montar en otro carro, porque cómo va a quedar con doble endeudamiento. Para hacer la historia larga, corta, eso fue el jueves pasado. Entre 2 o 3 familiares míos se van a reunir para pagar mi deuda. Escucha bien eso. Y es bastante dinero. Termino yo a hacer el devocional y una persona me llama y me dice, Pastor Américo, este año los tiquetes de su hija, su esposa y suyos para ir a los Estados Unidos, yo se los pago. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Ahí qué vas a decir? ¿Vas a decir que Dios no cumple? O sea,
lágrimas vas a salir. Iglesia, yo lo dije aquí el domingo pasado y yo te abro mi corazón. Yo lo digo como una cosa lejana. Yo no voy a sacar todos esos millones de pesos para poder pagar el carro que ahora termino y los tiquetes para los Estados Unidos. Y Dios puso a 2 o 3 personas a que dijeran: mi hijo necesita eso, yo voy a suplir eso. ¿Y sabéis qué es lo más bravo del asunto? Ustedes me conocen, yo nunca le oré al Señor en esa dirección, porque me siento poca cosa orándole a Dios por plata. Perdón si estoy lastimando un corazón acá, pero me siento sucio orándole a Dios diciéndole: consúlame la deuda. ¿Usted cree que Dios está para eso únicamente? ¿A quién le pertenece el oro y la plata? Si yo estoy bien con Dios, por herencia me pertenece el oro y la plata que Él tiene. Yo no hago esas oraciones tan básicas. Ay, Señor, súpleme. No, hermano, yo tengo que decirles: enamórame de ti. ¿Qué le está diciendo Salomón? Dame sabiduría y ciencia para poder conducirme en integridad. Y Dios dice: por cuanto pediste lo no material, yo te voy a dar lo material. Eso pasó esta semana, imagínate. Ahora queda más difícil, ¿no? Porque todo parece estar muy bien. Y cuando todo parece estar muy bien, hay que meterse más con el Señor. Pero Dios hizo así. En 10 minutos, 10-15 minutos, recibí 2 llamadas. Que una cosa que yo dije el domingo aquí, que yo la veía lejana. O sea, yo dije: hermano, me quedan 3 años y medio de deuda en el banco de allá. Y los tiquetes para los Estados Unidos es demasiado dinero. Yo viajo a mitad de año, es temporada alta. Y Dios puso a 3 personas y les inquietó el corazón. Y yo no estaba orando por eso. Mira, iglesia, perdón que ponga Dios de testigo. Dios sabe que no miento. Yo no estaba orando así: ay, Señor, págame la deuda. Ay, Señor, los piquetes para los Estados Unidos. No, hermano, porque yo he entendido que si yo soy un hijo de Él, Él suple lo que yo necesito. Hay cosas que se le piden al Señor, hay cosas que no se le piden al Señor. Perdón, hermanos, si estoy dañando tu teología. Perdón si estoy dañando tu manera de pensar. Pero el Señor Jesús nunca oró por plata en la Biblia. ¿Saben cuáles eran las oraciones de Él? Que no se haga mi voluntad, sino se acaba la voluntad. Cuando usted y yo estamos en la voluntad del Señor, las cosas fluyen. Lo que pasa es que nosotros no estamos pidiendo al Señor que se haga la voluntad de Él. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros tenemos sueños y anhelos. Perdón si la expectativa del pastor en esta iglesia no la cumplo, pero ¿sabes qué está pasando en mi vida? Cada vez le honro al Señor por cosas menos específicas. Porque nosotros entendemos por la palabra que a Dios le gusta que uno le pida las cosas, ¿no? Porque la palabra dice que toca expedírselas a Él. Entonces, esto es una verdad teológica. Es una verdad. Pero yo cada vez que me encuentro con el Señor, yo digo: ¿pero qué le pido al Señor? Pedirle que cuide a mi hija. Iglesia, el 1 de enero la cuidó. Algunos vieron la foto de cómo quedó el carro se fue a pérdida total. Algunos vieron cómo quedó el carro. Decirle a Dios: cuida a mi hija. Decirle a Dios: cuida a mi esposa. Decirle a Dios: cuídame. Decirle a Dios: provéeme. Sí, hermano, puede ser parte de la oración que le hagamos, pero la esencia de Dios es más importante que lo que Él te puede proporcionar. Tener la sustancia de Dios, estar bien con Dios, es superior. Iglesia, mira, perdón, yo cada vez que me encuentro con Dios en oración, yo a veces tengo que pensar lo que le voy a pedir. Y yo digo: ¿qué le pido a Dios? ¿Sabes qué me he encontrado en la iglesia? Que cualquier oración que yo le haga a Dios se encuentra en desventaja a lo mucho que Él puede dar. La oración más profunda y más sublime y más excelsa que yo como pastor pueda hacer se encuentra en desventaja con lo mucho que Él puede proporcionar. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Mira, me he visto en esta situación, arrodillado, orando al Señor, diciendo: no sé qué más decirte. No porque no tenga palabras de agradecimiento, sino que cuando estoy agradeciéndole al Señor y después paso al paso de las peticiones, yo digo: pedirle salud, no, Él da salud. Pedirle que cuide a mi hija, Él los cuida, se encuentra el nombre. Pedirle que me dé dinero, el oro y la plata son de Él. ¿Qué le pide uno al Señor?
¿Sabe qué tiene que pedirle al Señor? Que su voluntad se cumpla en tu vida. Iglesia, ustedes me conocen bien, saben que no miento. Yo no estaba orando en esa dirección. Yo no estaba diciéndole al Señor, súpleme financieramente para pagar mi deuda. Porque yo hubiera tenido licencia para poder hacer eso. Yo hubiera podido decirle, Señor, tú sabes que estoy pagando un carro. Tú sabes que yo no tengo el carro, pero tengo que seguirlo pagando. Suple para poder pagar esa deuda. Nunca lo hice. Y si lo hago, no hay que hacer una oración del diablo. No, entiéndame bien. Aquí el asunto es dedicarse a lo espiritual. Y Dios suple lo material. Salomón se dedicó a lo espiritual. Y Dios le puso lo que él necesitaba. Iglesia, la ecuación la estamos haciendo mal. Le estamos pidiendo a Dios las cosas, estamos pidiendo lo que Dios da, no lo que Dios es. Y nosotros en la cabeza tenemos eso claro. Nosotros sabemos que es más importante pedirle a Dios su esencia, lo que Él es, y no lo que Él me da, no lo que Él me proporciona. Pero iglesia, perdón. Pónganse a pensar y lo verán que la mayoría de las oraciones que nosotros le hacemos al Señor tiene que ver con lo que Dios nos da, no con lo que Dios es. Vamos a pensar, haga la tarea. ¿Usted por qué le ora al Señor? Usted que juiciosamente se levantó esta mañana a hacer su devocional, ¿por qué le pidió al Señor? Y usted se va a encontrar en la iglesia. Y usted de pronto pidió la sanidad de un familiar, cosa que Dios da. El empleo para un hijo, cosa que Dios da. Que le suban su salario, cosas que Dios da. En nuestras oraciones, nosotros estamos pidiendo lo que Dios proporciona, no lo que Dios es por esencia. Y estamos obrando mal. Perdón que sea yo quien te lo diga, pero estás obrando mal. A Dios no se le piden las cosas materiales, porque las cosas materiales en Mateo 6:33, Él cómo las llama, añadidura. ¿Quieres la añadidura y no quieres al dueño de la añadidura? Iglesia, tus hijos no se te han salido de las manos a Dios. Así lo que dan rebeldes, que anden en droga, que anden en discoteca. Tus hijos no se le han salido de las manos a Dios. Es que mi hijo está rebelde, pastor. Usted siga doblando rodillas, hermano. Pastor, que yo no hablo de mi hijo, nada que cambia. Hermano, los israelitas caminaron cuántos años en el desierto. 40, y vos querés en 2 por 3 hacer todas las cosas. O sea, no puede ser tan carepan dulce, hermano. Carepan dulce. No puede ser tan fresco, tan fresco. Carepan dulce. Usted le un diccionario de pastor. No, en serio. O sea, ¿cómo va a pasar de gratis cuando todo requiere un esfuerzo, hermanos? Nuestros esposos que todavía no conocen de Cristo no se le han salido de las manos al Señor. Nuestras esposas que no conocen de Cristo no se le han salido de las manos al Señor. Tu jefe no se le ha salido de las manos al Señor. Tus subalternos no se le han salido de las manos al Señor. La iglesia no se le ha salido de las manos al Señor. Yo no estoy muy relajado, no, pero sí estoy un poco confiado en el poco conocimiento que tengo de Dios. Dios hace las cosas. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu esfuerzo. Lo que Él quiere es ver hasta dónde te aguanta. Yo en este mundo, iglesia, yo en este mundo hubiera podido estar triste por cosas. Y sabes que la tristeza más grande, esto es una cosa mía, pero no entiendo que el Señor sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Yo hubiera querido que la fractura que tuvo mi esposa me hubiera pasado a mí. Y es la verdad. Yo creo que todos los hombres casados que estamos aquí preferimos que nos pase a nosotros y a nuestras mujeres. ¿O no? Pues claro, hermano. Pero Dios sabe por qué le pasó a mí. Sabrá el Señor por qué. Y son tristezas, ¿no? Que van como en el corazón de uno.
Pero iglesia, vámonos con ese pensamiento. Nosotros no le hemos salido de la mano al Señor. Él no le da. ¿Sabes ahora que tengo un lindo problema? Tengo un lindo problema porque las cosas, volviendo al punto de lo que les estoy contando, las cosas que yo creí las cosas que yo pensaba que estaban lejanas, Dios necesitó 15 minutos, hizo así y ya se solucionó. Ahora tengo un problema mayor, porque lo que yo creía que iba a estar lejano, ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Te das cuenta que la pregunta ahora es otro nivel? O sea, Dios ya suplió lo que tenía que suplir. Ahora me corresponde a mí. Tengo un problema mayor. Iglesia, si nosotros entendemos el porqué de las cosas que Dios hace, sería todo tan diferente. Iglesia, hay veces que Dios tiene que decirte que no lo vas a entender, no lo vas a entender. Vas a decir, pero ¿por qué? Póngase de pie, vamos a leer un texto bíblico. Venga la mayoría. Usted no se preocupe que yo lo leo, suelte las Biblias y todo, no hay problema. El Señor le dijo a Salomón: atiéndame acá, por favor. Contróleme los niños allá atrás, que no hemos terminado las familias ahí, por favor. La palabra del Señor dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, de tal manera que entre los reyes ninguno haga como tú en todos los días. En la palabra que el pastor Jack dio el 1 de diciembre, él dijo que él sentía de Dios que iba a ser el mejor año de nuestras vidas. Porque él predicó eso el domingo primero de enero. Y soy recalcitrante con el punto. Si esa palabra que el pastor Jack dio el mismo día que yo me accidenté no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿cierto? O sea, uno dice, pues cómo le caí y me mato, y este va a ser el mejor año de nuestra vida. O sea, como que espérate, ¿qué pasó aquí? Pero con lo que les acabo de contar, iglesia, el Señor está demostrando que ese va a ser un excelente año para nosotros. Las cosas que Dios ha hecho no se compararán con las cosas que van a venir. Él lo dice en Isaías 43: echar el mar los carros del faraón. No, eso es poquito. Hacerlo pasar ustedes en seco en medio del mar, eso es una cosa diminuta. Tranquilos, le dice el Señor, tranquilos. Este año van a ver su gloria, iglesia. Pero eso no es una promesa bíblica. Eso es una promesa bíblica que hay que lucharla y trabajarla. Eso es buscar un marco espiritual, iglesia. El Señor se encarga de desatar la palabra contra la iglesia o en favor de la iglesia. Si en noviembre o diciembre usted y yo lo vemos de la misma manera, el problema suyo y mío. El problema nunca será en el cielo, el problema siempre será en la tierra. El problema no es de lo que Dios te pueda proporcionar, el problema es que nosotros no estamos preparados para poder recibir la proporción de Dios. El problema es nuestra capacidad. Iglesia, busquemos lo espiritual. Que en nuestros devocionales, que en nuestras oraciones tengamos más contenido espiritual. Enamórame de ti, sedúceme con tu espíritu, lléname de tu palabra. Hazme sabio, hazme inteligente, dame temor de ti, dame sabiduría, dame amor, dame perdón. Pidamos las cosas espirituales, hermanos. Y lo que Dios hizo con Salomón puede hacerlo con cada uno de los presentes en este lugar. Por cuando me pediste las cosas que no tienen que ver con la parte material, yo te doy lo que me pediste, que fue la parte espiritual. Y como ahora en un mensaje, te doy también la parte material. Iglesia, Dios puede hacerlo. No
echemos en saco roto las palabras que Dios nos da. No las echemos en saco roto. Dediquemos más a lo espiritual. Bajemos un poco. Pastor, entonces no hay que pedirle. No, hombre, a Dios le gusta. Yo te impulso. Pedirle. Pero que más del 50% de tu oración y tu devocional no sea pidiendo cosas físicas al Señor. Yo creo que el Señor se siente usado y manoseado, hermanos. Oye, pues ¿cómo se sentiría usted cuando lo busca únicamente para pedirle favores? Usted se siente mal, hermano. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él también se siente mal cuando nosotros como hijos buscamos únicamente que Él nos supla. Señor, dame esto. Señor, dame esto. Y al final somos muy bonitos porque le decimos, ay, gracias a Dios, Dios suplió. Pero después no le busca espiritualmente. Busca únicamente lo que Él te puede dar. No, iglesia. Perdón, pero lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Llévense de espiritualidad, hermanos. La hermana mía me dio una pasta y me ayuda con los alcoholistas, por favor. Iglesia, dedíquense a las cosas espirituales y Dios se encargará de proveer en ustedes todo lo material que ustedes necesitan. Salud, Él lo puede hacer. Rebeldía de sus hijos, Él lo puede hacer. Perdonarlos a ustedes internamente, Él lo puede hacer. Porque hay gente cristiana que camina con culpas por dentro. Hay gente cristiana que antes hizo cosas que desagradan terriblemente al Señor. Dios puede perdonar, Dios te ama, pero eso se va a ver reflejado en la medida en que las cosas espirituales sean suplidas. A Dios le interesa más suplirte espiritualmente que suplirte materialmente. Porque lo material no lleva para el cielo, lo espiritual sí. Gloria a Dios por nuestros buenos trabajos, por nuestros buenos empleos, por nuestros buenos carros, nuestras buenas casas. Gloria a Dios por un buen salario, gloria a Dios. Pero eso no es lo más importante, iglesia. Si tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo.